Ya estamos iniciando el tercer bimestre. Siempre pues le agradecemos a Dios porque nos permite poder reunirnos y permite que ustedes también sigan avanzando con su aprendizaje y que también nos da a todos la oportunidad de poder compartir a través de estos medios y a través de estas plataformas. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Solo les voy a solicitar por favor que vayan activando sus cámaras para que acá en la clase pues quede evidencia de que ustedes están presentes. Hoy vamos a trabajar los tipos de texto. Ese es nuestro tema de esta semana. Para ello, pues voy a utilizar un mapa mental para poder explicarles cuáles son estos tipos de texto y cuáles son las características de cada uno. Posteriormente les voy a dar tanto instrucciones para esta semana como para la siguiente semana, para que ustedes tengan la noción de qué es lo que deben de realizar esta semana y la siguiente en sus actividades. Voy a iniciar con un texto narrativo. Los tipos de textos son variados. Cada uno va a depender de la intención o de la función que quiera cumplir el autor. ¿Cuál es la información que desea transmitir, por ejemplo? En el caso del texto narrativo, este es, como el nombre lo indica, va a narrar. Puede narrar sucesos, eventos, historias, cuentos, hechos, mitos. Por lo tanto, puede ser que lo que está narrando sea real, como también puede ser ficticio. Acá entran en juego todas estas historias que nosotros hemos leído, los cuentos, fábulas, que tienden a tener un poco de ficción. Entonces, es parte de un texto narrativo. Se caracteriza porque tiene una secuencia de eventos. Esta secuencia de eventos se va relacionando de forma dinámica con ciertos verbos o adverbios conectores. Por ejemplo, en estos textos va a ser muy común que nosotros encontremos y luego, primero, segundo, tercero, para describir ciertos eventos. La forma verbal más utilizada de este tipo de textos es en pasado. Cuando se narra algún tipo de evento o alguna historia, a veces se utiliza más en pasado, no se narra en tiempo presente, sino que hacen alusión a que fue algo que sucedió. Lo podemos ver en ciertos cuentos, en ciertas historias, en ciertas fábulas y en ciertas leyendas, ¿verdad? Que se cuenta una historia del pasado. Esa es la característica principal de un texto narrativo. ¿Cuáles son las partes que tiene un texto narrativo? Pues son muy conocidas. Está el planteamiento, que es el inicio de nuestra historia, el nudo, que es prácticamente la parte primordial de nuestro texto, la principal, en donde se desarrolla la narración o ciertos acontecimientos que van a marcar la historia. Seguido de esto está el desenlace, que es prácticamente el final de nuestro texto, en donde pues todo vuelve o todo se soluciona, todo vuelve a la normalidad y es el punto más alto, por ejemplo, de la historia. Acá se establecen también ciertas conclusiones. Si no es un cuento o una historia la que nosotros estamos leyendo acá o redactando, acá se dan ciertas conclusiones. En dado caso sea una investigación, un ensayo, en el desenlace se escriben la parte final, donde se pueden establecer ciertas conclusiones de nuestro texto. Por ejemplo, un ejemplo de un texto narrativo es: primero llenamos nuestras maletas y luego subimos a un taxi y fuimos camino al aeropuerto. Después de eso, y sigue contando la historia. Entonces, acá podemos ver nosotros que se utiliza mucho primero y luego, después de eso, que es parte de un texto narrativo, porque estamos narrando una sucesión de eventos. Esas son algunas de las características que tiene este tipo de texto. Existe un texto descriptivo. Este texto tiene la finalidad de poder definir algo. Nosotros le damos ciertas características especiales. Para ello vamos a realizar un pequeño ejercicio. Necesito que acá, y les voy a suplicar, ustedes me levanten la mano todos los que tengan una mascota, cualquier tipo de mascota, pero si tienen una mascota, necesito que ustedes acá me levanten la mano. Por favor, tengo 3 manitas levantadas. Muy bien, tengo 6 manitas levantadas. 7. Muy bien. Muy bien. Entonces, para los que levantaron la mano, me la dejan levantada, por favor. Les vamos a suplicar que por favor nos describan cómo es su mascota. Elementos que ustedes consideren importantes de su mascota. Su color, su personalidad, su nombre, por ejemplo, pero ustedes nos van a describir cómo es su mascota. Yo tengo una perrita, tiene mucha energía, puede pasar todo el día
con actividad física y sigue teniendo todavía energía. Es muy traviesa, es cariñosa por momentos, pero cuando siente que hay mucho cariño, mucha atención, empieza como que se pone algo tensa. Entonces, es muy hiperactiva, también le gusta mucho tener actividad. Esa es la descripción de mi mascota. Entonces, les voy a suplicar a los que me levantaron su mano que por favor nos comenten cómo es su mascota. Vamos a preguntarle primero a Luis. Luis, coméntenos cómo es su mascota. Mi mascota es de color blanco. Es un chivito, señor. Ah, bueno. Solo que desde pequeño lo acostumbramos o sea, que agarrarlo. Entonces se acostumbró y ya ahorita entra en la cocina, en la casa, como si fuera un perrito. Entonces ahí se mantiene en la cocina. Cada vez que comemos le damos fruta o hierba, lo que comemos, ¿va? Entonces aquí se mantiene siempre en la casa, ya no se van a socorrer. Muy bien, muchas gracias Luis por describirnos a su mascota. Muy amable. Si nos damos cuenta, él comentó qué es lo que su mascota hace, ¿verdad? Nos está describiendo cómo es y nos da también nociones de cómo es la personalidad de su mascota. Muy bien, vamos a darle el tiempo ahora a María para que nos comente cómo es su mascota. Yo tengo un gatito de que es color gris y en la parte de la carita tiene una manchita de color blanco. Es muy juguetón y no sé más qué decirle, señor. Muy bien, gracias María, muy amable. María nos describió su mascota, su gatito, de manera física. Dieron cuenta que ella dijo cuáles eran las características físicas que él tenía y también eso es válido. Muchas gracias María, muy amable. Vamos a darle el tiempo a Stephanie para que nos comente cómo es su mascota. Mi mascota es de color blanco, es una perrita. A ella le encanta que la abracen, hasta los desconocidos se regala con cualquiera. Ella tiene una manchita de color negro en la frente y es muy juguetona. Le encanta dormirse en las camas. Muy bien, gracias Stephanie. Stephanie también nos definió aspectos de la personalidad de su mascota, ¿verdad? ¿Qué le gusta hacer? Cómo se comporta con las demás personas. Muy bien, gracias Stephanie, muy amable. Vamos ahora con Emily. Emily, coméntenos cómo es su mascota. Yo tengo 3 perritos, señor. Uno de color blanco, tiene cola pequeña, le gusta jugar mucho, es muy tierno, se lo pasa corriendo todo el día y nunca se cansa. El otro de color cafecito, y él no le gusta jugar, pero no corre mucho, que se cansa muy rápido y es algo pequeño todavía. Y el último es de color blanco, negro, blanco, café y amarillo, y se la pasa durmiendo todo el día. Muy Y le bien. tiene miedo a las ametralladoras y bombas, señor. Muy bien, gracias, gracias Emily, muy amable. Emily, si se dan cuenta, nos definió a sus 3 mascotas, que dio una característica de cada una de sus mascotas, ¿verdad? Cómo eran físicamente y cuáles eran las actividades que les gustaban hacer o las cosas que le asustan, ¿verdad? A la mayoría de los perritos pues les da miedo todo lo que tiene que ver con pirotecnia, con cohetes, con bombas. Ellos tienen esa característica, ¿verdad? De que ellos se tienden a asustar con ello. Gracias, Emily, muy amable. Escuché que alguien más iba a hablar. No, muy bien. Le doy el tiempo entonces a Adriana para que nos comente cómo es su mascota. Buenas tardes, señor. Mi mascota pues es un perro y bueno, él se la pasa durmiendo todo el día y bueno, es porque ya tiene unos años de más, entonces ya no tiene tanta energía de como era cuando era cachorro. Y bueno, es de color café con negro. Muy bien, gracias Adriana, muy amable. Adriana también nos comentaba, por ejemplo, la edad que tiene su perrito es una característica importante, ¿verdad? Ella menciona que ella no tiene tanta energía
por lo mismo de su edad, ¿verdad? Cuando los perritos son cachorros tienen más energía. Entonces, gracias Adriana por describirnos. Los demás, ¿no hay alguien más que tenga una mascota que nos quiera compartir? ¿O que hayan tenido una mascota? ¿No? Yo tengo otros dos gatitos, señor. ¿Nos los quiere describir? Le Uno escuchamos. de color gris con blanco y el otro es amarillo con café, así como un tigre. Se la pasan durmiendo todo el día en la cocina y les gusta jugar con hilos redonditos. Solo eso, señor. Muy bien, gracias Emily. Muy amable. Les agradezco a todos por compartirnos sobre sus mascotas, darnos las características de ellos. Y esto es prácticamente un texto descriptivo. No lo hicimos nosotros escrito, pero ustedes describieron a su mascota, tomaron elementos, recordaron y todos nos hicimos una imagen, ¿verdad? De cómo será el perrito que tiene Adriana, cómo será, por ejemplo, los gatitos que mencionó Emily y cada una de las mascotas que ustedes nos mencionaban, ¿verdad? El chivito que nos mencionaba Luis, cómo será y en parte a lo que él nos comentaba de su personalidad, nosotros nos lo imaginamos. Esa es la finalidad de un texto descriptivo. Acá lo hicimos oral, pero el texto descriptivo, esta es su finalidad, poder definir algo. Puede ser un objeto, una persona, animales o cualquier otra situación. Cuando nos pasa algo, nosotros tratamos de describir eso, ¿verdad? Y podemos dar nociones de qué es lo que estaba pasando, dar ciertas ideas de lo que nos sucedió. Acá también se emplean ciertos sentimientos. Cuando se nos presenta una situación difícil, nosotros podemos, ya sea que lo escribamos o lo comentemos, utilizamos sentimientos, ¿verdad? Me sentí mal, me decepcioné, o me sentía muy nervioso, por ejemplo. Entonces, es parte de un texto descriptivo. Acá una de sus finalidades es también que se redacta en tercera persona. No decimos yo, ¿verdad? A menos que nos describamos a nosotros mismos. Por lo regular describimos a alguien más. Ustedes describieron a sus mascotas y lo hicieron en tercera persona porque es otra persona a la que ustedes están describiendo. Este tipo de texto se divide en dos. Un texto descriptivo técnico, perdón, y un texto descriptivo literario. El descriptivo técnico se caracteriza por tener mucho énfasis en la exactitud de ciertos datos y se utilizan en áreas muy específicas porque relatan elementos específicos de esa área, ¿verdad? Por ejemplo, medicina, química, se utiliza para describir ciertos factores propios de esa área, por eso es un texto descriptivo técnico. También está el texto descriptivo literario, que son las descripciones más personales, como las que nosotros hicimos en este momento, y es el autor el que le va a otorgar la intención. ¿Cuál es la intención en que nosotros describamos esto? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo similar al que realizamos ahora. Nos dice, el gato de Pedro es un gato grande, de color blanco, con ojos azules. Se llama Nelly y tiene 11 años. Es cariñoso y le encanta acariciarte, luego quiere llamar tu atención. Entonces, este es un ejemplo de un texto descriptivo, que es lo que ustedes acaban de realizar, ¿verdad? Cuando sus compañeros nos describieron a sus mascotas y nos comentaban cuáles son las características de ellos, tanto físicas como de su personalidad. En eso se basa un texto descriptivo. Así que les agradezco mucho a quienes nos compartieron esos elementos sobre sus mascotas. Vamos ahora a conocer qué es un texto expositivo. Cuando hablamos de un texto expositivo, pues yo creo que es bastante notoria cuál es la finalidad, ¿verdad? Exponer algo o sobre un tema o orientar sobre un tema. Pero en este el autor no da su opinión personal, sino que se le deben de proporcionar tanto hechos, cifras relevantes, pero no incluye sus opiniones. En este tipo de textos es más como por ejemplo en libros que tienen una materia específica, acá no se pueden incluir las opiniones propias del autor, no podemos brindar nuestra opinión personal, sino que se deben incluir definiciones y explicaciones sobre algo. Si nosotros, por ejemplo, el ejemplo que nos da acá es una receta.
En una receta nosotros no damos nuestra opinión personal, ¿verdad? Sino que encontramos simplemente el procedimiento. Por eso a veces es tan difícil poder nosotros replicar una receta porque se le dan simplemente instrucciones generales. Se nos expone cómo se debe de realizar. Sin embargo, no se da ninguna opinión sobre el autor o algún tipo de lineamiento base para poder realizarlo. Por ejemplo, acá tenemos receta de helado casero saludable. Acá nos dice que necesitamos 3 cucharadas de yogur griego blanco natural en 3 vasitos. Después se van a triturar 6 dáctiles hasta que se quede como una pasta. Se echa en otro vasito y se revuelve todo. Se derrite chocolate negro en un 85% en el microondas o a baño María y se añaden unas gotas de esencia de vainilla. Removerlo todo y meterlo en el congelador durante 1 o 2 horas. Acá no nos da mayor explicación de qué es lo que debemos de realizar, por ejemplo, qué son dáctiles, cómo se le llama en otro país, por ejemplo, sino que simplemente se nos da la instrucción de que esto es, ¿verdad? Yo imagino que dáctiles yo lo asocié con esta grenetina que le llaman, que viene en diferentes presentaciones. Hay tiras de grenetina y viene también como en polvito, que es lo que hace que algo se endurezca o que cuaje. Entonces, puede ser esto. Sin embargo, la receta no nos lo menciona. También la estructura de estos textos suele ser bastante clara. Tratan de ser lo más explícitos posibles para poder lograr que el receptor o el lector comprenda la totalidad del tema. También se inicia con una pequeña introducción. Este momento ya tener un texto, después se sigue con el desarrollo y después se destaca un análisis objetivo, los ejemplos de ciertos datos o el análisis que quiera brindar el autor, pero de manera muy objetiva, siempre y cuando no él incluya su propia opinión, sino que simplemente es un análisis de lo estudiado. Su finalidad es informar, es poder darle al lector una explicación clara sobre cierto tema. Contrario a lo que vimos en el texto expositivo, está también el literario. Este está dentro de, o forma parte de ello, los cuentos, las fábulas, las poesías, las leyendas, todo este tipo de textos literarios. Tienen un estilo libre. Acá hay libertad en el que el autor puede tocar diferentes puntos. Puede ser enfocado de forma artística, subjetivas y también utilizan figuras retóricas. Este bimestre vamos a conocer qué es una figura retórica, que muchas veces hemos visto en textos pero que no conocemos el nombre y la importancia que estos tienen dentro de la redacción. Tienen el objetivo de entretener. Acá su objetivo no va a ser informar, sino que poder entretener al lector con algo que le parezca interesante, ¿verdad? En base a los gustos que éste tenga. Ustedes saben que existen libros de diversidad de temas, hay novelas, hay libros para emprendimientos, hay libros de diferente tipo. Hay inclusive de historia, de política, de psicología, por ejemplo, de distintas áreas existen ciertos textos que nos van a ayudar y que tienen la finalidad de entretener o dependiendo del tipo, de poder informar al lector. Existe también el texto histórico. Acá ya se utilizan biografías, celebraciones importantes y culturales, homenajes o cualquier otro hecho histórico que haya marcado el pasado y que lo siga haciendo durante el presente. El texto histórico es todo. Existen libros, por ejemplo, que relatan acontecimientos del pasado y que marcaron la historia en ese entonces y que aún se sigue teniendo ese recuerdo de lo que sucedió en este acontecimiento. Entonces, ese es un texto histórico. Cuando se hace una biografía, por ejemplo, de algún autor, de algún presidente o de algún personaje que sea importante, forma parte de un texto histórico, porque nos da datos, hechos que sucedieron y que marcaron la historia o que marcaron el pasado y que aún se siguen retomando prácticamente esos elementos en el futuro. Por ejemplo, existe un acontecimiento que fue muy relevante para Guatemala, puede ser la revolución de 1944. Acá pues sucedieron ciertos acontecimientos que aún repercuten en nuestra realidad o en la actualidad. Entonces, por ejemplo, dentro de esa revolución, la Universidad de San Carlos obtuvo autonomía, que es pues un beneficio que aún se tiene. Entonces, en la actualidad, siempre que se estudia a esta institución,
tenemos que ver también ese acontecimiento. Entonces hay distintos textos que nos narran qué fue lo que sucedió. Al igual que si ustedes, creo que ustedes reciben historias y ya vieron el tema de los presidentes, son textos históricos, porque nos dan ciertos datos importantes sobre nuestro país y sobre su pasado, que son acontecimientos que marcaron nuestra historia. En base a ello también hay un texto periodístico. Les voy a dar un ejemplo de un texto periodístico. Dice, Seúl cierra museos y parques durante 2 semanas ante el repunte de los contagios. Las autoridades sanitarias de Corea del Sur han anunciado la reimplantación de algunas medidas de distanciamiento social en el área metropolitana de Seúl ante un repunte de los contagios. El país asiático ha registrado 79 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. Este texto pues es uno de los primeros que salieron cuando empezó todo esto de la pandemia, y acá pues el país con 79 nuevos casos de coronavirus en un día, ellos ya iban a replantearse nuevas medidas. El texto periodístico se trata de esto, de poder brindarle al lector una información que sea verídica, por supuesto, verdadera, pero que le sea de utilidad y que le pueda dar al lector, a los receptores, una idea de qué es lo que está sucediendo en el mundo. También se puede utilizar de diversas formas, ¿verdad? Las noticias que nosotros leemos, las que vemos en televisión, las que vemos a través de redes sociales, son textos periodísticos. Siempre hay una descripción dentro de estas noticias que nos da una idea de qué fue lo que sucedió, por ejemplo. Entonces, esto es un texto periodístico que se usa con la finalidad también de informar al lector o al receptor. Hasta donde vamos, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. No, señor. Muy bien, gracias. ¿Los demás? No, señor. No, señor. Gracias. Muy bien, gracias. Levantamos todas las manitas si no hay dudas, por favor. Muy bien. Muy bien, gracias. Muy amables, ya la pueden bajar. Muy bien. Otro tipo de texto que vamos a conocer el día de hoy es un texto argumentativo. A diferencia del texto expositivo que conocimos, donde el autor no da su opinión, en el texto argumentativo parte, por supuesto, de ciertos argumentos. Acá el autor trata de convencer al lector de un tema o de una posición determinada o de alguna pregunta. Cuando hablamos de tesis nos referimos a una pregunta o a alguna situación que nosotros deseamos ya sea investigar o de la cual el autor, nos desea convencer. Acá se exponen razones tanto a favor como en contra de algún tema. Por ejemplo, se inicia el texto con una exposición que nos ayude a entender los argumentos que propone. Entonces acá se inicia como con una introducción o una exposición del tema, pros y contras que tiene este asunto. Y después también es necesario poner al lector en contexto, ¿verdad? No me voy a poner a hablar de un tema o a dar directamente los argumentos si el lector no comprende o no está situado en esa área. Entonces necesitamos colocar al lector en contexto de esa situación para que él pueda comprender los beneficios o las consecuencias de este tema. Para ello podemos brindarle ciertas características sobre de qué es lo que trata el tema, cuál es el tema o cuál es la situación de este tema actualmente. Del ejemplo de un texto argumentativo publicitario, por ejemplo. La crema antiaje es el mejor tratamiento antiarrugas que existe. Utiliza ingredientes naturales para hidratar la piel, disminuir las líneas y reducir la profundidad de las arrugas más marcadas hasta un 67%. Acá nos está promocionando una crema, ¿verdad? Y nos dice que es el mejor tratamiento antiarrugas que existe. Utiliza ingredientes naturales y acá nos empieza a dar esta partecita de acá, esta línea y media que está al inicio es el contexto. Nos dice qué es lo que quiere promocionar y qué es el mejor tratamiento y cuáles son prácticamente sus beneficios. Seguido de esto, acá ya empieza el argumento, que utiliza ingredientes naturales
para hidratar la piel y va a disminuir las líneas y reducir la profundidad de las arrugas más marcadas a un 67%. Esto ya es el argumento. Esta parte de acá, la primerita, la primera oración prácticamente es como la exposición del tema. Y esto ya es el argumento porque intenta convencer al lector de que adquiera el producto o de que se convenza de un tema, ¿verdad? Esto después se utiliza también cuando nosotros vemos a políticos en campaña. Ellos utilizan, acá no serían textos, sino discursos argumentativos para convencer a las personas, ¿verdad? De que ejerzan un voto a favor de ellos. Es parte también de un texto, podemos convertirlo nosotros en un texto argumentativo. Existe también el texto instructivo. Este texto nosotros lo vamos a encontrar cuando compramos algo. Cuando ustedes compren cualquier electrodoméstico o cualquier aparato, va a traer instrucciones. Son folletitos, por ejemplo. Algunos, dependiendo del aparato que compremos, van a ser algunos muy grandes y otros más pequeños. Entonces, acá se nos trata de dar a entender cómo funciona algo. Estos textos tienen la finalidad de educar y de enseñarnos a hacer algo. Por ejemplo, además de los instructivos, pueden ser tutoriales o guías que nos van a enseñar a resolver un problema sobre un programa, una herramienta o cualquier otra cosa que sea útil para el lector. Por ejemplo, cuando ustedes desean resolver algo, algo que es ahora muy común es buscar tutoriales, ¿verdad? Buscamos en YouTube tutoriales y ahí nos aparece un video en donde nos explican cómo funciona y qué es lo que tenemos que hacer. Algunos son muy eficientes porque funcionan y otros pues ya tienen cierta dificultad en poder nosotros lograr lo mismo que está en el video. Entonces, esto forma parte de un texto instructivo. Cuando hablamos de texto, pues es que está de manera escrita, ¿verdad? Pero también lo podemos nosotros evidenciar de forma oral. A través de videos hay tutoriales escritos, hay guías escritas que forman parte de este tipo de texto. Un ejemplo de un texto instructivo. Por ejemplo, acá nos dicen normas de comportamiento en playas. Número 1, depositar la basura en los contenedores y papeleras. 2, no arrojar basura al mar. Y 3, playa prohibida para perros. Entonces, acá nos dan ciertos estatutos o ciertas instrucciones que nosotros debemos de cuidar o que debemos de tomar en cuenta al momento de ir a una playa. Entonces, también las instrucciones que se nos brindan en dado momento son parte de un texto instructivo. Y también están los textos científicos, que son los últimos que vamos a conocer el día de hoy. Este tipo de texto se resalta por su escritura formal y que va a emplear un lenguaje más técnico. Su estructura debe de ser coherente y la información siempre debe ser referenciada. En un texto científico ya se deben de tener un lenguaje más formal o más técnico. Puede ser de cualquier área, pero el lenguaje a utilizar va a ser en un área específica. Por ejemplo, al momento de referirnos a áreas como medicina, va a tener un lenguaje diferente. En el caso de ustedes, cuando nos referimos a turismo, si ustedes hacen un texto científico, van a utilizar un lenguaje propio de su carrera. Entonces, puede que si yo voy y empiezo a hablar con otra carrera, magisterio, mecánica, medicina, y me refiero al linguat, puede que ellos no sepan qué es el linguat, por ejemplo. Puede que no sepan qué es el turismo interno, qué es el turismo externo, qué es una tarjeta de turismo. Entonces, esto va a interferir en que el receptor o el lector pueda comprender mi finalidad, pueda comprender mi intención. Entonces, estos textos son muy específicos de un área. Si ustedes van a hacer un texto científico de su carrera, van a utilizar obviamente un lenguaje más técnico, un léxico o palabras que van a hacer referencia a su ámbito y que otras personas que no conozcan de él se les va a dificultar poder comprenderlo. Otro elemento acá importante es que la información debe estar referenciada. Debemos de citar, por ejemplo, de dónde extrajimos esa información o cuál fue nuestra fuente. Un ejemplo del texto científico es el sistema circulatorio en su sistema de transporte interno que utilizan los seres vivos para mover dentro de su organismo elementos nutritivos, metabólicos, oxígeno, dióxido de carbono, hormonas y otras sustancias.
Existe tanto en los vertebrados como en la mayoría de los invertebrados. Acá nos habla prácticamente de un texto científico orientado a la medicina o a la anatomía humana, ¿verdad? Tal vez nosotros ahora no comprendemos qué son elementos metabólicos, metabólicos, oxígeno o qué es el dióxido de carbono, ¿verdad? Puede ser que nosotros no comprendamos esto ahora porque no es nuestra área, pero al momento de que se nos presente un texto que esté especializado en el área donde nosotros nos desempeñamos, pues se nos va a facilitar totalmente poder comprenderlo. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor. ¿No hay dudas? Está todo claro, señor. Gracias, muy amables. Muy bien, entonces la actividad de esta semana es realizar un mapa mental. Yo utilicé un mapa mental para poderles explicar el tema del día de hoy. Ahorita se los voy a mostrar. Entonces, un mapa mental tiene la característica de tener ciertas ramificaciones. Estas ramitas que nosotros vemos en el mapa, pues nos van a ayudar a que podamos comprenderlo de una mejor forma, ya que cualquier persona que tenga a bien poder observar nuestro mapa pueda comprender a totalidad el tema sin necesidad de poder leerlo o de tener acceso al documento completo, ¿verdad? Entonces voy a detener acá mi presentación y este es el mapa mental prácticamente que utilicé para la exposición del día de hoy. Entonces solo voy a cerrarles acá para que ustedes lo puedan ver. La finalidad es que ustedes puedan hacer un mapa que tenga las ideas más centrales del tema principal. Yo acá, el mío está es más grande porque obviamente tiene ejemplos y tiene otros elementos. En un mapa mental también ustedes pueden agregarle ciertas imágenes. Si ustedes gustan, si lo consideran ustedes que lo requiere, también lo pueden agregar. Entonces, este es el ejemplo que yo les tenía de un mapa mental. Entonces, pueden tomar ustedes referencia de ello. Y como les mencionaba, pueden agregar imágenes inclusive para poder realizar el mismo. Entonces, esa es la actividad para esta semana. ¿No hay dudas o preguntas? No, señor. Muy bien. Muy bien, gracias. Para la siguiente semana en la programación número 2 van a realizar un cuadro comparativo porque vamos a ver dos temas, el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Entonces vamos a ver estos dos temas. Ustedes van a realizar esta comparación de los mismos. Como mínimo para las características que ustedes deben de colocar, vamos a dejar 5 características. 5 características del lenguaje denotativo y 5 del lenguaje connotativo. Entonces acá les van a venir a ustedes qué es, por ejemplo, las características de cada uno de ellos y ciertas diferencias que tienen. Entonces, inclusive acá vamos a tener un ejemplo sobre cuándo se presenta cada uno de estos lenguajes. Esa es la actividad para la siguiente semana. Entonces, si hay alguna pregunta, les escucho. No sé. Yo no, señor. Muy bien. Muy bien, levantamos la manita, por favor, solo para que no me quede con la duda, por favor, de que todo está claro. Gracias. 6, 7. Tengo que tener 10 manitas levantadas. Muy bien, ahí estamos. Muy bien. Les agradezco mucho. Entonces, si no tenemos más dudas o comentarios, con eso finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación. Nos miramos el día viernes en legislación. Que pasen feliz tarde. Gracias, señor, igualmente. Adiós, cuídense. Gracias. De nada, Feliz cuídense. tarde, señor. Gracias.